Pues, Pues bueno, buenos días. Nosotras somos estudiantes de la licenciatura de Educación y Administración de Centros Educativos de la Universidad Metropolitana de Monterrey. Actualmente cursamos el cuarto tetramestre de la carrera y pues referente a esta entrevista o a este trabajo, a este proyecto, se nos ha solicitado entrevistar a un docente que esté elaborando en primaria mayor o en secundaria para poder, pues, que nos brinde sus aportes, sus conocimientos sobre el proceso de evaluación que se tiene que llevar a cabo, pues, a los alumnos, ¿no? Y no solamente, pues, ponerles una calificación como tal. Así que, pues, maestra Abigail, si se puede presentar con nosotros, por favor. No sé si es posible que pueda prender su cámara para poder tomar también una captura de pantalla como evidencia de que una maestra pues está con nosotras, acompañándonos en este momento. Y pues, por favor, le dejo el micrófono a su disposición. Ok, buenos días. ¿Sí me escucho? Sí, buenos días. Sí, buenos días. No me hablo. Espera, un tantito. Ok, creo que ahí, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, mi nombre es Abigail Martínez Vaquera. Mi especialidad es en historia, en secundaria. Mi experiencia pues ha sido en preparatorias, en secundarias, telesecundarias que existen en las comunidades y actualmente estoy en primero de primaria. Ahorita estoy en lo que es la ciudad de Parras, Coahuila. ¿Sí? Muchas gracias, maestra. ¿Nos puede decir, si es posible, por favor, su edad y cómo se llama la institución en la cual pues labora en este momento y cuántos años tiene pues ejerciendo el papel de maestra, de ser docente? Ok, tengo 32 años, 11 años que salí de la normal. En la normal es el Instituto Oficial Dora Madero, aquí en Parras, Coahuila. Mi actual trabajo es en un colegio católico que es la primaria Manuela Farías Madero, en la que estamos impartiendo ahorita, como les comentaba, primer año de primaria. Muchas gracias, maestra. Compañeras, ¿tienen alguna duda referente a la información que pues la maestra nos ha brindado hasta ahorita? ¿Alguna pregunta adicional que le quieran pues hacer antes de comenzar con las preguntas relacionadas a la evaluación? Todo bien, compañía. Yo creo que mis preguntas me las voy a guardar al final, que ya me surgieron dos. Bueno, pues sin más preámbulos, pues vamos a comenzar y pues de antemano ya le había compartido a la maestra las preguntas relacionadas a nuestro proyecto, pues para que ella tenga conocimiento de lo que estaríamos hablando. Y pues la primera pregunta de nuestro trabajo sería, maestra Abigail, ¿cómo es su proceso de evaluación según el contexto educativo en el que se encuentra actualmente? Ok, bueno, la forma de evaluación y de aprendizaje ahorita es nueva también para mí. Entonces, tengo la pedagogía, el conocimiento, pero es un cambio muy drástico de trabajar con adolescentes a trabajar con niños que empiezan su educación, tanto como leer, como escribir. Entonces, me he dado cuenta que es un proceso de evaluación constante en el cual se toman todo tipo de argumentos para que el alumno o el niño pueda seguir avanzando. En base a eso, partir de lo que necesitamos para modificar actividades, estrategias.
en las cuales mejoren el aprendizaje del niño y no se nos quede atrás. Me doy cuenta que en este año existen diferentes tipos de avances en los niños. Entonces, ¿cómo es que podemos evaluar a un niño si va un poquito más atrás, no tiene un mejor conocimiento? También pues no dejamos a un lado, y es algo muy importante que viene de pandemia. No sé si han escuchado que ya le nombran niño pandemia o niños de pandemia, en los cuales los niños vienen sin un aprendizaje constante de kinder. Prácticamente nos los entregaron para que nosotros les enseñemos a escribir y a leer, que es algo que ellos ya ahorita en la actualidad deben de tenerlo ya en primero de primaria. Entonces, la evaluación que tengo con ellos es en base a rúbricas, listas de cotejo, guías de observación, que son la base para continuar y evaluar su aprendizaje. La observación es una de ellas. También pongamos la edad de que ellos tienen que agarrar la confianza y aprender el proceso que se va a evaluar, porque es un paso muy diferente de kinder a primaria, y sin tenerlo es pues también aún más complicado. Entonces, yo llevo pues mis listas de evaluación, participación, los motivos les comento, les explico cómo es la evaluación, cómo ya ellos en vez de una estrellita ya es un número, ya en vez de una palomita ya es un número. Entonces a ellos les está gustando eso y es una motivación para que ellos sus actividades sean mejores o vayan mejorando, su esfuerzo para leer, para escribir sea mejor. Tanto evaluamos ahorita su trazo, nos dejamos a un lado muchos pasos para poder avanzar. Nos ubicamos en los aprendizajes para poder llevar a cabo esos aprendizajes claves, esos aprendizajes que agarramos de todos, para enfocarnos en algo en sí y que nos dé como resultado, pues que ellos contemplen esos aprendizajes esperados que estamos esperando mediante las planeaciones, mediante el plan y programa. Muchas gracias, maestra. Compañeras, ¿tienen alguna duda referente a lo que la maestra nos acaba de comentar? ¿Basti? Buenos días, maestra Abigail. Soy Basti. ¿Cree usted que la motivación es muy importante para los alumnos? Claro que sí, es una base principal, la motivación y la confianza que nosotros generemos como docentes en los alumnos. Es de ahí donde partimos para que ellos tengan esas ganas, esa emoción, tanto desde que entramos al salón y damos los buenos días con una cara, pues con alegría, con emoción, motivarlos. Por ejemplo, ellos te piden, como están chiquitos, te piden sorpresas, están en base al método del conocimiento de que tú le das y ellos te dan respuesta. Que igual, ese sí lo podemos utilizar ahorita. No recuerdo ahorita todavía el nombre, ahorita se los digo. Es un método. Entonces, pero ya en segundo de primaria cambia porque no los vas a estar premiando, pero al motivarlos de que vamos a hacerlo y sí les va a salir, porque hay niños ahorita en la actualidad de esta pandemia que termina, que todavía no termina, pero que los tenemos ya en las escuelas, ellos todavía están en base a de que si me das una paleta, yo acabo, si los premiamos. Entonces, motivarlos en el aspecto de que vas a lograrlo, tú puedes, cuando ya lo realiza o tiene un avance, lo motivas diciéndole, tú puedes, de a esto sigue otro y vas a tener la letra bonita y si vas a alcanzar a leer la palabra larga. Entonces, una motivación es algo muy indispensable para que el alumno tenga una mejor forma de trabajar y más desempeño en sus actividades. Muchas gracias, maestra. Maestra, entonces, ¿considera que el brinco de un nivel educativo a otro, llámese preescolar, primaria, terminar la primaria para pasar a la secundaria, es considerable que seamos algo conductuales al momento de este brinco de
pues de nivel educativo, ¿no? De primaria, de preescolar a primaria, de primaria a secundaria. Ya en la prepa, pues es diferente, ¿no? Ya no, los alumnos tal vez ya no esperan una estrellita o una calificación buena, pero por ejemplo, los niños que vienen del kinder, como lo menciona, sí es necesario que seamos un poco conductuales al momento de, pues, de este brinco que ellos dan. Okay. Sí, es muy diferente. Por ejemplo, yo me considero una maestra estricta y escuchan ya los adolescentes decir, ay, la maestra, ahí viene la maestra, pero al término del proceso del año te agradecen y es tu satisfacción en el cual fuiste estricta, en el cual les dijiste, así no era, házmelo otra vez. Entonces, ya no es en base a un conocimiento que ellos quieran o no quieran, es como que por ejemplo, en mis telesecundarias somos maestros instructivos. ¿Por qué? Porque los alumnos terminan nada más la secundaria y ya no quieren seguir estudiando, son pocos. Entonces, ¿qué hacemos? A que ellos por sí solos aprendan y se enseñen en base a su forma de ser para que les sirva de algo a continuar con su vida cotidiana, con su vida que ya no va a seguir en estudio. Entonces, ellos, ¿qué hacen? Empiezan a crear su propio conocimiento, a crear si tú les pones una actividad, tú como maestro tienes que dejarlo que se mueva, que él crea que la información que tú le estás dando puede ser verdad o mentira, cómo puede sacar sus soluciones, cómo puede modificar, ¿sí? Y a veces encuentras en ellos algo mejor que tanto como uno como docente aprende. Entonces, los niveles son muy, muy diferentes. Cuando brincas de primaria a secundaria, hay que enseñarlos a que existen docentes para cada materia, hay que enseñarlos que hay que cumplir con las actividades, que todo lleva una calificación, entonces ya ellos ya con el de que si llevo un 6 a mi casa, mi mamá me va a regañar, si llevo un 7. Entonces la forma de evaluar también les motiva. Cuando iniciamos el ciclo escolar, los porcentajes, la ponderación que les das a las actividades. Hubo un tiempo en el que se le estaba dando el 30-40% al examen. Entonces, también empezó la polémica de que el examen no te dice los aprendizajes del niño. ¿Por qué? Porque puede ir con problemas, tuvo que haber pasado una noche mala o al día siguiente no se sentía con ánimo, le dolía el estómago, la cabeza. Entonces, ya son factores que te generan que la evaluación no va a ser la mejor. Pero si tú estás evaluando, observando sus aprendizajes conforme van pasando los días, es de alta mera una evaluación mejor que le estás dando a tu alumno. Muchas gracias, maestra. Jessie. La siguiente pregunta es, si los maestros se tomaran en serio dicho proceso, ¿cree que hubiera menos rezago en los estudiantes? Ok, esa pregunta desde que la leí está muy complicada porque nos vamos a que nosotros tenemos nuestra evaluación, evaluamos al alumno, sus conocimientos, sus aprendizajes, pero si el alumno no te va, si el alumno no tiene las ganas y tú estás ahí y vamos y puedes y mira, no me trabajaste toda la semana, pero te encargo este trabajo y te voy a evaluar, entonces ya estás ahí compartiendo algo de que dicen, los demás alumnos dicen, entonces, y mis actividades diarias, mi participación diaria, y mi exposición, y el ir a trabajar con el compañero, ¿dónde queda? Entonces, uno como maestra opta, ok, el alumno ya de plano no, tienes, no sé, un alumno que no te trabajó una semana, no te trabajó todo el mes, no te trabajó o no te asistió, porque bueno, en mi experiencia en comunidades, a veces los alumnos tienen que ir a trabajar, apoyar en casa, entonces no asisten a la escuela. Llegas tú con tu calificación de 5 y ¿qué te dicen el director? Oh, pásamelo. Entonces dices, ¿dónde está mi trabajo? ¿Dónde están mis alumnos que sí obtienen y todo? Pero a veces caemos en la de que no se vale, pero luego sí hiciste algo con ese alumno, sí le diste la oportunidad de que avanzara, sí en vez del 5 le pusimos el 6 y ahorita a lo mejor ya es un ingeniero, porque por ejemplo mi experiencia, yo ya tengo alumnos que son ingenieros, que son maestros. Yo, por ejemplo, estudié en una preparatoria y en una comunidad y ya en juntas yo ya veo a mis maestros como colegas, es una satisfacción. Entonces dices,
Es muy complicada esa pregunta o la respuesta que se da, pero sí, sí debe ser muy, muy importante ese proceso de que se evalúe constantemente y que se sea real la evaluación, porque hemos escuchado mucho en las redes sociales que, o sea, el niño en pandemia nunca entregó nada, pero pasó por ahí. Sí, entonces es donde entra el dilema de las cosas, de que, bueno, ¿y cómo fue evaluado? Y luego dicen, bueno, ¿y el maestro qué hizo para que el niño trabajara? Entonces ahí vienen lo que son las estrategias que nosotros podemos realizar para motivar al alumno que le incite a realizar las actividades. ¿Y cómo lo podemos motivar? Yo siempre he dicho que algo muy importante son el material didáctico. El material didáctico es una enseñanza que al alumno le queda. Yo recuerdo mucho, a mí en mi especialidad de historia no me gustaba, entonces tuve una maestra que cualquier cosa le llevaba, no sé, algo didáctico, algún material, ya sea una hoja, ya sea un papel, pero lo movíamos, ya no era el pregunta-respuesta, no era resumen, entonces de ahí le vas agarrando el cariño a la materia y los conocimientos te quedan. Por ejemplo, si hablamos sobre la cabeza olmeca y tú ya le hiciste en una lija y la dibujaste, la pintaste y leíste, porque necesitabas leer y sacar lo importante o resolver las preguntas para continuar con esa actividad didáctica, mover material. Entonces ya se te queda ese aprendizaje. Estás en un examen y te acuerdas de que, ok, de base a este tema yo hice esta actividad. Entonces, esta actividad decía, y de ahí sacamos la respuesta, y es un conocimiento que a ellos les queda y le ayuda para su aprendizaje. Me llama mucho la atención que menciona sobre tener estos alumnos. Yo me he puesto a pensar, ¿usted cree que influye mucho cómo viven en casa para que tengan ese comportamiento y no se pueda llegar al aprendizaje? ¿O cuál es su opinión? Okay. Bueno, sí influye demasiado, porque ellos tienen el compromiso en casa de llevar el sustento económico, de que son muchos hermanos, de que el papá a veces no tiene el trabajo, o lo corrieron o lo cambiaron, y andan en las tiendas trabajando tanto en todo el tipo de verduras, el melón, el pepino, el chile, el tomate. Entonces, cuando ellos llegan a la escuela, lo que quieren es tranquilidad, lo que buscan ellos es trabajar, porque ven a toda su edad que está en eso, está yendo a la escuela, entonces lo que quieren ellos es como que la escuela es su abrazo, porque en casa es obligación, entonces la escuela la abrazan los docentes, los aprecian, entonces ellos se motivan desde ahí. Influye y puede influir de las dos maneras, tanto seguir avanzando o encontrar la conformidad de que como quiera la maestra me da chance, porque pues es una situación de que a fuerzas tengo que ir a trabajar. O sea, y te llenas de información, les tomas el tiempo a ellos de que te platiquen qué hacen, tú conoces más de él y es ahí donde puedes impartir a cómo lo puedes apoyar y ayudar. Ok, si no puedes venir, te encargo tareas. ¿Por qué? Porque en la tarde. Y tú ves el interés del alumno, que si quiere estudiar, entonces sí te las realiza, así sea en la noche, cansado, pero te las realiza o te realiza una parte. ¿Qué pasa cuando estás dentro ya de la escuela? Ok, realizas unas actividades diferentes para que tú estés como que más apegada a él y que pueda comprender a contenidos, ¿sí? No nada más cumplir con actividades, que él le entre un contenido y ya tú escoges los temas más importantes o relevantes que se les sirven para un futuro y ahí es conforme vamos avanzando con esas situaciones de alumnos. Muchas gracias, maestra. Yo creo que también es muy complicado, ¿no? Ya que aunque tienes una evaluación, no se puede reprobar o no sé cómo, si se les permite en la institución en la que se encuentra ahorita trabajando. Me gustaría saber si ha habido casos que los papás digan, no, yo quiero que mi hijo repita el curso porque no veo que tenga avance. Bueno, por ejemplo, eso no lo he tenido experiencia, pero con comentarios de mis compañeros docentes en este nivel, es un colegio privado, entonces lo que ahí se necesita es, o que buscan los padres de familia, es un aprendizaje mucho más alto que en las
escuelas privadas, digo, no, públicas. Entonces, ellos buscan que el aprendizaje de su hijo sea mejor, tanto las materias como el inglés. Ahí abarcamos materias religiosas. Entonces, ellos lo que buscan es que sus alumnos salgan con un mejor aprendizaje, más elevados. Entonces, ¿qué tenemos? Por ejemplo, ahorita aquí conmigo, yo tengo alumnos que llegaron leyendo, pero porque sus papás se pusieron con ellos a trabajarlos, pero tengo la mayoría que no sabe leer y escribir. ¿Qué pasa ahí? En una semana los que no sabían leer y escribir se me fueron para atrás. Entonces, ¿qué hago si no puedo dejar a todos los demás? Y tampoco los puedo poner al mismo nivel. Entonces, es por eso de que buscamos estrategias para cada una de esas personitas para que ellos sigan avanzando y no se regresen. Hay papás que me llegan y me dicen, maestra, es que mi hijo ya sabía leer, ¿qué pasó? Digo, es que es un proceso, si ve que todos no pueden leer, él también dice, yo tampoco, se bloquean, entonces su cabecita se bloquea, entonces ahí empieza la motivación, vamos, tú sí puedes, tú ya sabes leer, tú sabías, entonces el niño se la está creyendo. Cuando me dicen no puedo, yo a todos, ¿cómo que no pueden? Y todos les dicen, sí podemos, sí se puede. Entonces ya desde chiquitos les armaste de que cuando diga alguien no puede, ellos hasta van a opinar cuando un adulto diga, no puedo hacer esto. Y el niño de primero de primaria le va a decir, claro que sí puedes, mamá, claro que sí puedes, papá. Pero en este aspecto, cuando el papá quiere que vuelva a repetir el año, sí se considera, sí se habla, sí se le comenta de que, mire, pues va a perder un año, va a ir atrasado, va a ser pues, un año más largo, pero pues sí se ha habido los casos que se regresa al alumno. He tenido alumnos particulares que de cuarto año no sabe escribir, se come aún todavía las letras y no sabe leer. Entonces, ya platicando con su mamá, me comenta, dice, voy a ir a la escuela y yo voy a decir que necesita repetir el año. ¿En qué caemos? Por ejemplo, yo como maestra particular del niño en casa, le digo, es que si, por ejemplo, tú me lo traes todos los días, vamos a ir avanzando, vamos a ir avanzando, pero ¿qué genera? Problemas en casa, que no lo dejan avanzar, problemas en la comunidad, problemas en la escuela, y es un niño tachado ahorita, porque Ani le pregunto, porque Ani sabe leer, ya todos sabemos leer, entonces ahí es donde entra el docente, ok, vamos a excluirte de todos, pero para una mejora de aprendizaje. Si vamos a encargarte tarea extra para tu mejora. Entonces, es también, o sea, siempre he dicho, hay un triángulo y hay un tema en alguna de las materias que ustedes estudian, donde dice, en la esquina de arriba está el alumno, en la otra esquina del triángulo están los padres y en la otra esquina está el docente. Si no trabajamos en conjunto, nunca vamos a poder llegar a un aprendizaje y a una mejora del alumno. ¿A quién le interesa que el alumno avance? Tanto a papás como al docente. Porque si como docente, por ejemplo, yo para diciembre, mis niños tienen que escribir y leer, pero si para diciembre no los tengo, ¿quién no está funcionando? ¿A quién le echan primero la culpa? Al docente. ¿Qué estás haciendo? Tus estrategias no funcionan. ¿Qué hiciste si estabas viendo en el proceso que no funcionaron? ¿Qué moviste? A ver, enséñame la estrategia que cambiaste. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados porque no siempre nos va a ser favorable esa actividad, esa estrategia o esa forma de trabajar, de iniciar la clase, de terminarla. Entonces, todo son muchos puntos que hay que ver. Muchos padres de familia optan por de que ni modo, pues yo me comprometo como padre de familia que mi hijo avance en el siguiente ciclo escolar y le voy a contratar maestra de apoyo, pero no me lo pruebe, brínquemelo. Sí, entonces vemos, o sea, ¿es bueno o no es bueno? Hay veces que sí logramos, pero hay veces que niños de plano sí necesitan regresarse a un año o a repetir el mismo año porque su avance de conocimiento y aprendizaje no es el bueno. Y a veces son muchos los problemas que lo incitan a que no pueda avanzar. A veces hasta problemas de salud que tiene un poquito de retraso, pero no puede ir a otra escuela particular, tiene que ir a la pública porque se puede, poco a poquito, pero se puede. He tenido alumnos especiales con retraso y he trabajado con arreglos especiales. El año pasado cubrí 3 meses en el mismo colegio, entonces tenía esa alumna especial
y yo veía que avanzaba y avanzaba, pero hay semanas que decían, todo mi avance, ¿dónde quedó? Porque la niña regresó. Porque por ejemplo, social estaba en el mismo colegio, sus papás no están, sus papás pues están en su mundo y ahí están. Entonces todo eso ellos va dentro de y que hay que analizar, y entonces nosotros como maestros pues somos psicólogos, somos amigos, somos mamás, somos tía, a cómo nos pueda apreciar el alumno y en ellos crear una confianza, y con la confianza y la motivación que les demos, créanme que es un paso muy grande para que el aprendizaje ellos lo tengan y que sea bueno. Muchas gracias, maestra. Veo que Jimena también tiene una pregunta adicional. Hola, buenos días, maestra Abigail Martínez. ¿Usted en la institución que está ha visto casos constantes de que el director o los mismos padres de familia regresen al alumno a un grado anterior? Sí, sé de un caso, no es mi grupo, pero sí hay un caso en el cual no asisten. ¿Qué pasa en los colegios? Que los padres por lo regular son trabajadores, tanto papá como mamá, y nos damos cuenta cuando recogen a los alumnos, que llegan a las abuelitas, el tío, la prima, entonces ya ahí vemos un descontrol total. Entonces, ya nada más hay padres muy estrictos. Que pase cuando el padre dice, regrésemelo, ya cuando se habla con él y se le implante todas las situaciones y el padre aún sigue diciendo, se regresa, entonces ya eso ya entra en la administración. Ya pasa a ser el caso de administración, con secretaria, con director, y ya ellos son los que se encargan de hacerlo en el sistema y que el sistema se lo acepte, porque ahora hemos visto que las edades pues ya tienen ya es un límite. Si tienes 6 años ya tienes que estar en la escuela. Si no hiciste kinder, ni modo. O sea, ya es tu edad de ir a la primaria. Sí, ya la preparatoria, si no lo hiciste en tu edad, ya es bien complicado. Ya no entras a una preparatoria normal pública de dos grados o de 3 grados. Entonces, es muy importante todavía eso, pero la última decisión también la toma la Secretaría de la Educación. Si te acepta o te dice, bríncalo. Es como cuando reprobamos un niño y Secretaría te dice, apruébalo. ¿Sí? ¿Qué hacemos nosotros? Pues lo aprobamos, pero no nos quedamos ahí. Nosotros buscamos que el niño se gane ese 6 que no lo merecía o ese 10. Muchas gracias. ¿Considera que la evaluación es parte importante para la formación del estudiante y por qué? Sí, es muy importante porque con ella nos da un número, un resultado. Entonces ahí, en base a tus rúbricas, listas de cotejo, te estás dando cuenta qué avance tiene el alumno. Por ejemplo, una guía de observación es más de estar observando una exposición. ¿Sí? ¿Qué hace? Convive, aporta, ayuda, se le ve la iniciativa de presentar, de hacer, de realizar. Una rúbrica es más el contenido, de sintetizar información, de crear, de acceder. Una lista de cotejo es desde cómo creas, por ejemplo, ese esquema, ¿sí? La estructuración, la forma en que tú le estás dando la idea o estás entendiendo ese conocimiento, en la exposición desde el momento en el que vas y te pones qué es información de libro, información de más. Ya ahorita nosotros en el niveles de secundaria y preparatoria ya no nada más queremos la información del libro, es la iniciativa tuya de buscar en internet. Ahora buscamos y los alumnos se hicieron como que, ok, el primer link de Google, ese copiamos y pegamos. Entonces yo soy de que si te pedí algo, yo voy, investigo en Google, checo las primeras 3, 5 links y leo poca información. Es de leer el primer párrafo, el del medio y el del final. Ya cuando te entregan el trabajo te das cuenta si fue un trabajo solamente copiado o leído. Ya si tú le cargas una información de tres lugares diferentes, ya al menos hiciste que leyera.
ya al menos hiciste que se le quedara un poquito, cuando sabemos que el alumno hay que incitarlo demasiado para hacer las actividades. Entonces, la evaluación es un punto muy importante y créanme, o sea, estos últimos años ha sido un tema tan grande en los consejos técnicos de cómo evalúas y por qué lo haces así y qué es lo que, y nos ponemos, o sea, a mí me gustó la evaluación que lleva la maestra porque lleva un buen resultado. Entonces, ¿cuál es para mí la forma? Es una evaluación constante, no nada más irnos por el examen, no tomar tanto en cuenta el examen. A veces podemos obtener mucho en las participaciones, porque ahí es donde vemos que el alumno trae el conocimiento, que sí lo hizo. En los conocimientos previos, a veces vemos a los alumnos cuando indagamos con estas preguntas de toda vez, y los vemos que ni siquiera, o de plano dicen, no sé, ¿qué sabes de la de la Revolución Mexicana? No, no sé, nada. ¿Algún personaje? No, tampoco. Entonces, ¿qué hay ahí? Entonces, una buena actividad para que haya un buen aprendizaje y para que la evaluación sea buena. Entonces, la evaluación para mí es constante y tanto son actividades en casa como actividades dentro del salón. Pues el examen es como que un conocimiento. Si a mí me dijeran, puedes quitar el examen y hacerlo diferente, yo optaría por sacarles los aprendizajes en base a preguntas abiertas. Hay sistemas que no te lo permiten, porque con las preguntas de múltiples, pues ya el alumno escoge o recuerda, pero con la pregunta abierta, ellos se desplazan a decir lo que piensan del conocimiento, del contenido, del tema. Entonces ahí tú estás viendo qué aprendió. Ok, todos aprendieron nada más lo primero del tema y ya lo último se les olvidó. Entonces, ¿qué vamos a reforzar? Pues lo último. Pero sí, para mí es integrante la importancia de la evaluación constante. Muchas gracias, maestra. ¿Basti? Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿considera importante que se realice un proceso con evaluación o es más práctico dar una calificación solo para finalizar el periodo? ¿Por qué? Es un proceso de evaluación. Ahora que evaluamos por trimestre tenemos 3 momentos. Ahorita ya nos llegó el primero, ¿sí? Evaluar el primer mes. Entonces, si tú ya tienes tus 3 momentos, ya no solamente vas a ir a dar una calificación, ¿sí? Entonces ya analizaste 3 momentos con tus pausas, entonces ya evaluamos más a fondo sus conocimientos. Podemos estar, es muy tardado y créanme, a veces es muy difícil de llevar la evaluación diaria, pero el alumno te lo pide, maestra, ya me revisó, maestra, esto no me revisó, ¿cómo me quedó? Si está bien, entonces te tienes que dar la habilidad, ¿sí? Nosotros decimos, ya trabajamos hasta la 1 o 2 de la tarde, no. Por ejemplo, en grupos chiquitos te llevas a tu casa todo, todos los cuadernos, todo. ¿Para qué? Para revisar el contenido. Pero ¿qué estás haciendo en las horas clase? Evaluando la forma en cómo hacen ese contenido. Entonces, sí debe ser la evaluación profunda. Si no nada más dar como que, ok, esta actividad fue 10, esta 8, esta en el momento, y ya nada más no. Aparte de que cuando tenemos toda la evaluación, por ejemplo, de 3 momentos y la diaria por semana, tú todavía analizas que está fuera analizas al alumno. Ok, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo observaste en todo el trimestre? ¿Qué pasó? ¿Qué situaciones obtuvo? ¿Qué fue lo que le detuvo para no seguir avanzando? ¿O viste el cambio de que no sabía y ya ahora sí está bien activo, quiere participar, quiere echarle ganas? Todo eso también va dentro de una evaluación. ¿Cómo la podemos meter como un punto extra? ¿Cómo podemos evaluar el comportamiento del alumno con un punto extra en alguna actividad que le va mal? Eso siempre nos lo recomiendan nuestro director, lo administrativo. O sea, ok, los niños obtuvo un 6, pero es buen niño. O sea, no te da problema, no es agresivo, no es conflictivo, no es desordenado dentro del aula. Entonces, ¿qué está pasando? Ahí le puedes dar a lo mejor un punto. Sí, ese punto lo motiva, ok, este trabajo lo hice mal, pero la maestra me regaló un punto con mi buen comportamiento. Entonces, a ella lo estás incitando a que modifique su actividad para la próxima. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestra Abigail. Y bueno, por consiguiente, me interesaría saber desde su perspectiva cuál sería una mejor forma o la mejor forma para evaluar pues al alumnado. La mejor forma, no puede existir una mejor forma. Yo digo que son diferentes y es en base a la observación. Yo me imagino que ustedes ya lo vieron en la observación, cuando van y observan escuelas, ¿sí? Nosotros, en base a las características del alumno, ¿sí? La evaluación puede ser diferente, como les comentaba, en base al aprendizaje avanzado que lleve el alumno. Entonces, tanto como al principio podemos dar la ponderación de cuánto van a valer las actividades, como internamente, estas evaluaciones pueden cambiar. Por ejemplo, ya cuando un padre llega y te dice, ¿por qué sacó esto? Entonces tú ya es donde debes de tener tu lista por semana, por mes, todo, observaciones escritas. Es muy importante, a veces dejamos como practicantes o como inicio de la docencia a un lado de la planeación en donde dice observación, pero créanme que es donde el apartado donde dice observación es el más grande, donde nosotros debemos escribir qué pasó en el día. ¿Por qué? Porque cuando llega un padre de familia, ahí está tu respaldo. ¿Qué pasó? Ok, sí, mire, el alumno exactamente este día hizo esto, pasó esto, entonces por eso empezó a cambiar la situación, el cuaderno de diario que pasó, que ya cuando somos docentes se nos olvida, lo dejamos de lado, pero también es muy importante. Hay unas instituciones que todavía lo llevan, por ejemplo, en telesecundaria yo llevaba, terminaba mi día, mi jornada, y yo escribía. En telesecundaria somos maestros de todas las materias, español, matemáticas, historia, ciencia, la de formación, educación física, inglés, todos somos maestros, es jornada completa. Entonces es muchísimo más trabajo, son planeaciones, son como 15 planeaciones y en todas tenía que haber observaciones porque nos ayudan, nos apoyan. Entonces yo sí considero que la evaluación va cambiando conforme las características de tu grupo, mediante la observación de qué necesidades tiene tu grupo. Muchas gracias, maestra. Referente a todo esto de lo que nos ha comentado, pues es considerable entonces, vaya, evaluar al alumno para poder tener un criterio de él desde pues su aprendizaje, el cómo se desenvuelve, pero ya como docentes, pues ahorita la SEP me parece que no les permite, vaya, reprobar al alumno en cuanto al nivel de aprendizaje que está teniendo. Entonces, si yo como maestro ya no lo puedo reprobar, porque pues el alumno no avanza, no le echa ganas, no tiene ese empeño para poder seguir, vaya, avanzando. Yo lo evalúo, pongo mis observaciones y ¿qué más podemos hacer nosotros como maestros, o sea, referente a esta evaluación? Porque pues ya no me permiten, vaya, reprobarlo. Ok, sí, de hecho, y tú, por ejemplo, el director de la institución es el que te exige, ok, usted como maestra lo reprobó, ok, secretaría te dice no lo repruebes, pásalo con 6, pero entonces tú como maestro desde ahí te sientes, ¿qué estoy haciendo? ¿O qué hice mal? ¿O porque no hice algo? ¿Por qué llegó el alumno a reprobar? Hay situaciones que de plano el alumno no se puede o ya no asistió, o lo buscamos en su casa, no hay de sus padres no hay respuesta, entonces cuando no hay respuesta de padres, pues ya ahí de plano no se puede hacer nada, se da de baja el alumno. Pero si el alumno te está yendo diario y está reprobando, ¿qué estás haciendo tú como docente? Ok, primeramente el director te dice, ¿dónde están tus estrategias? ¿Dónde están tus diferentes formas de llegar a él, a que esté, a que trabaje? ¿Qué estás haciendo tú como docente para que trabaje
¿Qué estás haciendo tú como docente para que tenga una calificación aprobatoria? Entonces, nosotros como maestros, pues ya buscamos las diferentes estrategias y diferentes estilos de enseñanza, como hay demasiados, no me recuerdo, el cuando tú das algo para que te resuelvan, ¿sí? Entonces, es mucho el buscarle estrategias, llegarle al alumno, y es el constante. O sea, si tú encuentras una buena estrategia para que el alumno te trabaje, ya ganaste, ya avanzaste y ya vas a tener un resultado favorable. Pero sí, o sea, en base a las estrategias, estar buscando estrategias, una evaluación buena y que no repruebe. Entonces, ya cuando tú logras esa evaluación de en vez de un 5, un 6, un 7, ya tú como maestro te sientes súper bien porque lograste algo con ese alumno que ya iba para reprobar y que sabemos que a los 2 trimestres reprobados, pues ya él prácticamente va a reprobar. Muchas gracias, maestra. Jessy. ¿Quieres comentar algo, Basti? Sí, ¿ha habido en alguna ocasión que una estrategia la tenga que cambiar para que un alumno pueda aprender mejor o que ha visto usted que los alumnos no se acoplen a esa estrategia y tenga que modificarla? Sí, de hecho eso es constante. Tú puedes llevar tu planeación bien bonita con tus actividades innovadoras, creativas, con juegos, dinámicas, pero si el grupo ya está cansado, si esa materia le tocó después de receso, ya está cansado, ya está distraído, no te funciona la dinámica, que dices, bueno, pues la dinámica les motiva, vamos a salir al patio y va a ser algo diferente, pero si el grupo ya no está en esa condición, está cansado, o la mitad del grupo andan enojados, o hagamos lo de adolescentes en secundaria, ya se peleó la mitad del grupo con la otra mitad del grupo, entonces esa dinámica ya no te va a funcionar. ¿Qué hacemos? La modificamos en el momento y ya es donde se escribe en la observación. Se cambió la actividad, la estrategia por las características de los alumnos que en este día surgieron estas situaciones y luego ya dices tú, ¿me sirvió cambiarla o no me sirvió o me hubiese quedado con la que ya estaba planeada? Sí, estamos en la de que podemos llevar nuestra planeación, pero podemos cambiarla en el momento. Y no, eso no significa que no estemos preparados o que nada más vamos de que, ay, no, puse esta, pero ahorita ya me acordé que está por esta actividad, ¿no? Entonces, es válido cambiarla, pero siempre y cuando tome las características de los niños. Ay, muchas gracias. Ok, como siguiente pregunta tenemos, a partir de la evaluación a los alumnos, ¿cómo llevas a cabo tu retroalimentación? Ok, cuando nosotros ya damos el primer evaluación, nosotros analizamos muchas gráficas, analizamos, por ejemplo, el examen, es de analizar pregunta por pregunta. ¿Cuántos respondieron la primera pregunta correctamente, la segunda y así, las 10, 20? Entonces de ahí hacemos una gráfica y te das cuenta en cuáles son los contenidos en los cuales ellos no obtuvieron ese aprendizaje. Entonces, para que ellos puedan avanzar en contenido nuevo, tienes que dar esa retroalimentación de una semana, sí, irte a esos temas donde ya analizaste el examen, ya sacaste las respuestas negativas que tuvieron y en base a esas respuestas buscas los temas y vuelves a reforzar. ¿Cómo podemos reforzar? Mediante una exposición, mediante material didáctico, un video, diapositivas, y otra actividad, pero ya no tan a fondo, porque esa es retroalimentación, es como dar una introducción de cada concepto en los cuales ellos salieron mal en su evaluación, y ahí sí es donde se toma más lo que es el examen, porque de ahí podemos sacar un análisis, una estadística y resultados más concretos, más no en base a la observación, ya aquí es más concreto de que
pues sí salió mal la primera, y todo salió mal en la primera, entonces andamos mal en este tema. Por ejemplo, en matemáticas, si son ejercicios de división y la mayoría los sacaron mal, entonces vamos a volver a retroalimentar en base a esa evaluación mala que se obtuvo, a retroalimentar el proceso de enseñanza de la división, por ejemplo. Comentábamos en clase que muchos docentes no llevan a cabo este proceso, ya que como que quieren terminar pronto pues la evaluación y se brincan este paso y pues los alumnos no conocen pues sus áreas de oportunidad o de excelencia. Por eso hacíamos esta pregunta porque pues sí, yo creo que sí lo hemos visto en nuestro transcurso de escolar, o sea, desde la primaria hasta probablemente en la prepa ahorita ya se ve un poco más que en la universidad que hace este proceso. Sí, de hecho, yo recuerdo y lo fui maestra y no retroalimentaba porque te dicen, esta semana es de retroalimentación, pero para esta fecha me tienes que terminar los contenidos. Entonces, uno como docente, ¿qué hace? O quiere los resultados o, como comentábamos hace rato, o sea, de un número, o vas a evaluar proceso por proceso. ¿Y cuál es ese proceso por proceso? Lo que están comentando ahorita, esa retroalimentación. Pero ya ahorita el mismo sistema te está dando esa semana de retroalimentación. Este ciclo escolar fue pues la semana del consejo técnico y luego, bueno, ahorita varía mucho porque estoy en un colegio privado, pero también tengo un hijo que está en una escuela pública y nada más son semanas así como que movidas, pero tanto como la escuela pública como la privada tuvieron su semana de retroalimentación. Esa semana de retroalimentación se han de decir, pero ¿de dónde? ¿Cómo? Si va a empezar el ciclo escolar. Ahora se manejan las fichas descriptivas nuevamente, cuando comentan que hace muchos años se llevaban. Entonces ahora por lo de la pandemia se empezaron a crear y de ahí te basas. Pero luego te das cuenta que esa ficha descriptiva el docente anterior no la hizo bien o no analizó lo que tú querías saber de ellos o no te dio en claro solamente, por ejemplo, no sabe leer, pero tú te das cuenta al momento de observar, no sabe leer, pero tiene las ganas, la iniciativa, y que si tú le pones un poquito más de apoyo personal, ya le hiciste que el alumno te leyera. Entonces, sí, ahora sí es como que el sistema ya nos está también dando ese tiempo para llevar esa retroalimentación y para que ellos tengan la idea de que sí van avanzando. Y para cualquier alumno en cualquier tipo de nivel, es una satisfacción saber en qué sí están bien y en qué no están mal. Entonces, y si encuentras esos alumnos que tienen la motivación y las ganas de estudiar, se van a enfocar en lo que están mal y vas a tener buenos resultados. Pero siempre he dicho que es en base a lo que la maestra le puede dar. Desde un principio, desde que te observa la mirada, desde que se lo dices, ya ahí cambias al alumno. El alumno puede ir muy mal y luego tú le vas a decir, sacaste un 6, pero el alumno le va a ir súper mal en casa por ese 6. Pero tú de la forma en que se lo dices, mira, hijo, sacaste un 6, pero vamos a trabajar en esto y ya la próxima vas a tener una calificación en la cual tus papás te van a felicitar y vas a avanzar y ellos se van a alegrar porque ya cambiaste tu calificación, porque tú ya tuviste las ganas de, entonces prácticamente tú ahí al alumno le estás dando las ganas y la motivación, aparte de que pudo haber tenido un mal día en casa. Bueno, como siguiente pregunta, pues usted siendo como docente, ¿cuáles considera que son los aspectos más importantes a evaluar al estudiante? Okay. Bueno, por ejemplo, este año que estamos hablando de niños chiquitos, los puntos a evaluar a ellos es su avance en conocimientos, su avance en desarrollo humano, convivencia, y tenemos los básicos, que es el trabajo dentro del aula, en equipo, individual, las tareas encargadas, porque en las tareas pues vemos la disposición que hay en casa en las tardes, y el examen. El examen, les digo, de mi parte es porque es un punto importante que no te dejan que lo quites,
pero el examen ya tenemos la oportunidad en algunas instituciones de decir, ok, el examen ya no es como quien dice a las 20 preguntas, ya lo podemos mover como una exposición, como un día de plática, como una obra de teatro, donde te metas los contenidos de lo que tú quieres saber que ellos aprendieron. Entonces, eso sería el criterio. Muchas gracias, maestra. Basti. Bueno, maestra, la siguiente pregunta, como ya había mencionado, en sus trabajos se incluyen los criterios de evaluación, se le informa a los alumnos y de qué forma. Okay. Eso ha sido como que muy, lo llevamos desde que nosotros estudiamos, cuando iniciamos el ciclo escolar, como les comentaba, luego nos ponían, no sé si ustedes recuerdan en el pizarrón, ok, tareas 20%, examen 15%, participaciones 10, asistencia 5, entonces eso aún sigue constantemente y es lo que nos piden y el consejo técnico de este año era así como que un punto que nos decía la directora, no lo dejen a un lado porque luego se generan situaciones. Y al momento de que nosotros entramos con los niños lo que es las clases, antes de darles la primera clase, ellos ya deben de saber cómo están evaluados. Ahora estamos hablando de niños chiquitos, en donde la primera junta es un punto muy importante que darles a los papás a conocer. Bueno, igual cuando más chiquitos, porque pues, los niños todavía no le toman tanto la importancia, pero el papá ya sabe que a mi hijo le van a evaluar las tareas el 20%, entonces como mamá necesito poner a mi hijo. Si tú le das el 5% en las tareas, decirle mamá, 5%. De 10%, o sea, un 5%, si mi hijo le echa ganas en la escuela, va a sacar un 9.5. ¿Sí? Entonces, es de mucha y grata importancia el porcentaje, la ponderación que le das a todas esas actitudes que tú quieres evaluar, aspectos que quieres evaluar, porque también dentro van las actitudes, la disciplina, muchos agregamos la limpieza personal que viene desde casa, ¿sí? Entonces, vaya, todo eso es de que en la primera junta de padres de familia también se les da a conocer a ellos para que sepan cómo es que se está evaluando. El padre a veces te dice, bueno, ¿y usted cómo está evaluando? Entonces ya tú tienes ahí tus hojitas en donde dices, mire, aquí así se está evaluando, o porque mi hijo sacó esta calificación, ok, aquí así se está evaluando. Y luego ya sacamos las cosas, o sea, los cuadernos, participaciones, donde anotamos nosotros que estamos evaluando diario. Y eso es nuestro respaldo para cualquier, tanto administrativo, porque a veces te dicen las calificaciones, que ya nada más pasas el número, pero no pasas toda la evaluación continua. Y luego el maestro, aquí, porque puro 10, a ver, tráeme tu evaluación continua. Y en la evaluación continua estás evaluando diario y después de los aspectos que estás evaluando diario, trabajos. Entonces ya ahí tú es tu respaldo. Y muchas gracias por contestar la pregunta. Bueno, maestra, retomando esta pues, entrevista, a mí me gustaría saber, y a mis compañeras también, cada cuando usted trabajando, ya sea pues en primaria, en secundaria, realiza pues su proceso de evaluación hacia sus alumnos y de qué manera lo lleva pues a cabo. Ahorita que es primaria, lo voy a estar empezando a llevar por mes. Por ejemplo, ya pues terminó un mes y ya el lunes empiezo con mi evaluación. Son niños chiquitos en los cuales voy a evaluar a uno por uno, porque yo me comentaba la directora, los tienes que evaluar uno por uno porque se copian. Y yo, ¿cómo se van a copiar los niños al primero? Y sí, sí se comentan, no más, no tienen la maldad, pero yo te ayudo.
no sé escribir todavía mi nombre completo. Okay. Yo te ayudo, yo sí sé. Entonces ya ahí interrumpe el aprendizaje y la evaluación del otro alumno. Entonces, por ejemplo, mi evaluación de ahora son exámenes, pero como es primero, es más imágenes, más dibujos, relacionar, saber sumar, restar, pero no con números prácticamente, con objetos, con animalitos, con cosas. Entonces, para mí eso es mucha creatividad para que el alumno tenga la motivación de que no vea un examen como algo de que te tengo que poner nervioso y de que los resultados me van a salir mal y voy a obtener una calificación mal. En secundaria se evalúa por trimestre, pero internamente en mi salón evaluaba por mes. ¿Cómo evaluaba? Utilizando los aprendizajes claves. Sí, en base a los aprendizajes claves ya tú realizas un examen o integras lo que son los temas más importantes y ahí empieza. Digo, son las exposiciones, a mí me gustan mucho y si tú empiezas como maestra a empezarles a poner exposiciones desde un grado mínimo, les generas la confianza, la disponibilidad, el que no tengan el temor de un grado más grande, de que se van a burlar de mí y no voy a poder pasar, se me va a bloquear la mente. Entonces, si tú empiezas a tener a tus alumnos, a generarles esa confianza de expresarse, pues va a ser mucho mejor cuando ya estamos en secundaria y les dices una exposición y todo, yo no quiero, te dicen 2, 3 palabras, y esas 2, 3 palabras son el inicio del párrafo del tema. Entonces, y no nada más en la exposición, porque lo hemos visto, lo hemos vivido con estudiantes. Era una exposición para evaluar. Vas y te paras y lo dices de corridito porque es de memoria y no hubo ningún aprendizaje. Al niño en la hora del receso se lo olvidó. Sí, al día siguiente, oye, tú expusiste, ¿te acuerdas lo que expusiste ayer? Ay, no, pero déjeme lo leo y se lo digo. O sea, no es un aprendizaje, no es un conocimiento que se queda. Entonces, ahora a la exposición para ser evaluada, para hacer una evaluación, necesita llevar muchos criterios como exponer, como debatir, hacer preguntas a tus compañeros, ponerles esa actividad. Y es algo que, por ejemplo, yo lo vi ya cuando estaba estudiando la normal, que ya eran más actividades, no nada más irte para exponer. Entonces, si lo generas en tu alumno, ya es mejor. ¿Por qué? Porque evalúas demasiadas cosas y a todos se les queda un conocimiento, tanto como el que se tuvo que aprender el tema, como el que tiene que estar poniendo atención y tiene que dar una actividad como resultado. Sí, también así se puede estar evaluando, no necesariamente. Con preguntas, podemos sacar una pregunta de cada tema y a la semana ya hiciste tus 3, 5 preguntas. Conforme vamos avanzando y hiciste tu examen prácticamente, entonces tú ahí los detienes en esa pregunta que tú estás agarrando para el examen, se las repites y les dices y que te digan las respuestas, entonces ya están ellos creando de que este conocimiento es el que se debe de aprender, es el que nos necesitamos para avanzar y que tengamos una evaluación favorable. Listo. Muchas gracias, maestra. Y pues ya por último, con mi compañera Jessie, que es la que le va a realizar la última pregunta de esta entrevista, antes de pasar pues a la parte final de este proyecto. Ok, sí. La siguiente sería, ¿cómo fomenta la autoevaluación hacia tus alumnos? La autoevaluación es en base a actividades que podamos tener. Por ejemplo, puedo agarrar otra vez el tema de la exposición. Por lo regular en la exposición también tú le llevas, puedes llevar una copia o puedes poner las preguntas en el pizarrón, en donde te evalúas, donde se evalúa el mismo alumno. Sí, ok. Desde el principio que llevas material didáctico, disposición, buena presentación. En base a ti, ¿cómo crees que tu contenido que expresaste les sirva de aprendizaje a tus compañeros? ¿Sí? Entonces ellos se están analizando y a ellos les gusta mucho porque ya no encontramos alumnos de que autoevaluación, sí, todo bien, dice Palomé, yo estuve bien, yo pude, yo todo. Entonces no, ahí los hacemos analíticos y ellos mismos razonan si estuvieron bien en sus actividades o si les faltó y ellos solos reconocen sus errores
o su necesidad o de aprendizaje que les falta o de desarrollo de alguna situación. Entonces ya de ahí ellos ya lo toman mucho en cuenta. Si es, yo lo siento como que sí es algo muy fuerte para ellos porque solitos se están dando cuenta y no necesariamente el maestro te va a decir, tu exposición estuvo mal, te faltó esto y esto y esto y esto. No, entonces ellos ya con la autoevaluación se están dando cuenta solitos y solitos a la siguiente actividad parecida o que se vaya a evaluar igual, ellos van a razonar, ok, yo la actividad pasada donde me autoevalué, yo sé que estuve mal, yo sé que tenía que estudiar más, yo sé que tuve que hacer otra actividad mejor. Entonces ya ellos, eso aprendizaje autónomo, que ellos lo van a aprender solos. Me parece muy interesante como dice eso de la exposición, porque yo recuerdo que en las escuelas, al finalizar como el periodo, te aparecían las preguntas de que si habías entendido, sí, ¿no? Y yo, o sea, sinceramente yo lo contestaba así como que a la se va, como que no le tomaba mucha importancia. Y yo creo que en una exposición, pues ya como que te pones a analizar bien de que si hice bien esto o no y en qué puedo mejorar. Sí, de hecho, o sea, si antes éramos de palomear, de irnos a la palomeada. Entonces ahorita estamos creando alumnos analíticos, autónomos. No sé si a ustedes me han escuchado demasiado la palabra autónomo, aprendizaje autónomo. Entonces ya en esa forma de aprendizaje, por ejemplo, ya ellos ya no les están dando la solución, ellos la tienen que encontrar. Y a nosotros como estudiantes, pues nos la dieron, nos dieron la solución. Por ejemplo, tengo mi hijo de sexto año, pues viene y me dice, mamá, es que yo no sé, ¿cómo que no sabes? Ahorita pues sabemos que la tecnología es, para ellos es lo máximo, ok, no sabes, pero okay, aquí está el aparato, aquí está el internet, vamos, o sea, yo lo estoy haciendo demasiado autónomo como mamá, pero ¿qué estoy haciendo en él? En el que no dependa de esperar a su mamá a hacer las actividades, de esperar al docente, ¿sí? Le digo, en la escuela no tienes el internet, no tienes la computadora, la tablet, el celular, pero tienes tu cabecita que ya empezó a generar, que ya sabes buscarle, analizarle, observar y sabes sacar un resultado de que, ok, yo ya entendí, entonces va a ser así. ¿Y qué estamos logrando ahorita con los alumnos? Que sean pues ese aprendizaje autónomo analítico y que no nos seguimos a de que sí, la maestra va a decir que yo me autoevalué y todo bien, entonces ella ya nada más va a checar y me comentan mis alumnos de secundaria, que reviso, y me dicen, maestra, el nombre de usted ni lee, les digo, la experiencia te hace, porque ves, no sé, las preguntas y tú ya prácticamente te sabes las respuestas. Ves un resumen o ideas principales, tú ya sabes que al leer el primer renglón de la hoja, ya sabes que te gustó el primer párrafo, el del medio y el del final, siempre les digo. Entonces, ya saben y dicen, a lo mejor la maestra nada más me revisa, pero digo, pues voy a copiar el primer párrafo, pero les digo, no, te digo, la experiencia de nosotros es de que yo ya sé y lo hemos visto y me dicen, maestra, ¿y cómo sabe que anoté el primer párrafo o el del medio? Le digo, porque sabemos que eso era la forma de ser de nosotros. Entonces, ya como ya lo vivimos nosotros y lo hicimos nosotros, ya pues es como que un punto alerta de que ya no queremos que los alumnos que vienen ahora en las nuevas generaciones caigan en lo mismo. Entonces, por eso ahí lo que es un aprendizaje autónomo. Bueno, maestra, muchas gracias por responder a nuestras preguntas. La verdad, valoramos mucho que haya aceptado esta entrevista. ¿Podría darnos algunas recomendaciones a nosotras como futuras docentes para tenerlas en cuenta sobre cómo podemos evaluar? Pues sí, esa es forma de evaluación, les digo, es en base a las características de los alumnos, pero yo mi forma de, y que igual les puede, no sé, dejar como a ustedes como que un punto importante sería evaluar todo tipo de aspectos, no nada más los básicos que hemos hablado durante la entrevista, que son tareas, actividades, exposiciones, asistencias, sino que también implementemos dentro de lo que es la observación, o sea, la observación de conocimiento diario, el aprendizaje diario del alumno.
Sí, si nosotros observamos durante un mes que el alumno sí le echó ganas, pero sus actividades todavía no son muy buenas, ahí es donde nosotros internamente podemos modificar la evaluación, el numerito que ellos están ahí por tener. Porque si nos vamos a solamente el cuaderno, pues el alumno va a tener básico, pues prácticamente lo que nos arroja la lista de cortejo, la rúbrica y los instrumentos de evaluación. Muchas gracias, maestra Abby. Pues nuevamente, pues agradeciendo su tiempo. Le agradecemos de verdad todas estas respuestas, pues en base a lo que es el proceso de evaluación, ¿no? Más que poner un simple número o una calificación que yo le quiera poner al alumno, pues ya lo observo, lo analizo y pues tratar de generarle pues más confianza, ¿no? Para que el alumno se vaya pues vaya creando conciencia de que pues realmente sí puede mejorar en base a las condiciones en las que él se encuentre. Claro que pues también se necesita pues apoyo de los padres, todo va a depender pues de la motivación también que el mismo alumno tenga de sí mismo y pues lo que le brinden en casa o el apoyo que se le pueda brindar pues también en la escuela, ¿no? Compañeras, no sé si tengan algún comentario adicional para la maestra Abby. De poder hacer su entrevista con nosotros y pues las recomendaciones y todo lo que nos habló en esa entrevista, pues lo tomaremos mucho en cuenta. Gracias. Bueno, pues sin más preámbulo, maestra, nos despedimos de usted. Muchas gracias nuevamente por su tiempo y pues de verdad agradecemos todas sus respuestas y pues sin más por el momento, pues nos pasamos a despedir. Muchas gracias. Hasta luego y de nada. Bye. Bye. Vas, sí, yo también.